Bien, con la reducción de la tasa de referencia, que eso tiene un nombre así medio largo y raro, tasa de política monetaria, que está haciendo el BCP, lo que logra es que las tasas para los créditos también vayan reduciéndose. El impacto se da en el mediano plazo. Se empezó hace unos meses, vamos a estar viendo esa reducción más adelante también. Y el que se reduzcan las tasas nos incentiva a nosotros, los tomadores de crédito, a tomar créditos como para financiar ya sea nuestro consumo o la actividad. Eh, entonces, dado que la actividad se está recuperando y las tasas están bajando, le es más fácil a los agentes, tanto empresas como personas, tomar préstamos con los bancos y financieras con el sistema, con las cooperativas, y de esa manera eh, poder operar más oportunamente, por decir una palabra. Y con eso se va dinamizando la actividad. O sea que el crédito per se es bueno para la actividad en el sentido de que, en la actividad económica, en el sentido que se canalizan recursos desde los ahorristas hacia los inversionistas o hacia el consumo, que es lo que hace que fluya más la actividad, que haya mayor dinamismo. Ujú, entiendo. Pero los niveles actuales, Marta, si bien se está dando una tendencia de reducción de la tasa de referencia, como ya estabas mencionando, son todavía comparativamente altos, ¿verdad? Ayer tuvimos una última reducción de 50 puntos que fue, creo que la más pronunciada de las últimas reuniones de los últimos meses, pero estamos todavía en un nivel contractivo si es que analizamos la tasa de política monetaria. Claro, aclarando que contractivo es la política monetaria está conteniendo todavía el flujo de dinero dentro de la economía. Sí, esa tasa aún es, en mi opinión, un poco elevada. Esperemos que siga convergiendo a la baja, en el sentido de que la tasa debe reflejar lo que la economía necesita. Eso se consideran dos variables en eso, la inflación y el ritmo de la actividad misma. Entonces, como la inflación ya está moderándose y la tasa había sido ajustada al alza para controlar la inflación, entonces, en mi opinión, es importante ir reduciéndola. eh, Solo que el Banco Central está considerando algunos factores de riesgo que te comento un poco más adelante. ¿Por qué creo que se debería ir reduciendo? Es que el ritmo de la actividad aún es insuficiente para consolidar eh, la recuperación. Ahora tuvimos esta recuperación económica por el efecto agropecuario, cuando cae la producción agropecuaria y vuelve a su nivel normal, obviamente tenemos un rebote. Debemos consolidar eso y eso se consolida logrando que los agentes decidan finalmente invertir con una tasa elevada. Lo que hace es que estas tasas de los créditos converjan aún lentamente, o sea, bastante lentamente hacia abajo, y el inversor necesita tener un retorno, y dentro de su retorno considera también la tasa que va a pagar por el préstamo que va a tomar para financiar, ya sea la fábrica, ya sea su capital operativo para dar respuesta a la demanda, para contratar más gente, etcétera. Entonces, eh, considero que todavía hay espacio para seguir haciendo que esa tasa que hoy está todavía en el plano contractivo posibilite que la actividad fluya de manera más dinámica. Mm. Marta, ¿y cómo tomás como señal lo que te estaba comentando, la última reducción de la tasa de política monetaria, subiendo del ritmo de 25 puntos básicos que se estaba teniendo a, entiendo que 50 puntos básicos? ¿Es una señal de que el Banco Central está acelerando un poquitito el ritmo? Si bien no se promete que esto siga en reuniones posteriores, es una señal que tiene que ver el mercado como también la asimila, ¿verdad? Exactamente, si el Banco Central ajustó su tasa a un mayor ritmo, es porque está viendo más condiciones para ir reduciendo su tasa de referencia. Entonces, como por ejemplo que la inflación de Estados Unidos estuvo por debajo de la expectativa de los agentes. ¿Por qué nos afecta la inflación de Estados Unidos? Y resulta que la inflación de Estados Unidos hace que su Banco Central, que ellos le llaman Reserva Federal, mantenga su tasa de política monetaria elevada, la tasa de la reserva le llaman. Y esa tasa, si la tasa de la Fed, de la Reserva Federal,
es elevada, es más atractivo para los inversores extranjeros llevar sus flujos de capitales hacia Estados Unidos, pese a que sea más baja que la nuestra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país, en teoría, relativamente más seguro. Categóricamente ellos van a tener el retorno de su capital si fluyen, si llevan sus capitales hacia ahí. Entonces, si la tasa sigue, la tasa de la Fed sigue a un nivel elevado, porque la Fed está tratando de controlar la inflación, el flujo de capitales hacia países como el nuestro se reduce o tiene un menor ritmo. Entonces, sí nos afecta. El Banco Central, al ajustar su tasa a un mayor ritmo, señala que está viendo que es posible que la Fed ya no ajuste tan rápida, en una importante proporción la suya. Entonces, es una buena señal, porque como te comentaba al inicio, esta reducción de la tasa de la política monetaria aquí en Paraguay, la tasa de referencia aquí en Paraguay, va a tener su efecto de aquí a unos meses. Entonces, es una buena señal de que el Banco Central ya lo haga a un mayor ritmo, es porque está viendo las condiciones. Y sí, hace todavía las salvedades que existen factores de riesgo que considerar, que cuál va a ser el efecto de prolongarse o de que la perturbación en Oriente Medio sea mayor de la que está haciendo hasta ahora, o si Estados Unidos va a lograr sostener, hacer que su inflación converja hacia la meta, que es 2% nada más. Entonces, eh, está tomando una medida que hará que la economía se dinamice un poquito más, pero advierte que va a seguir monitoreando, va a seguir considerando el escenario internacional y regional, porque su meta es la inflación en Paraguay. Paraguay se mueve en un esquema de metas de inflación que hace que el Banco Central tenga que controlar eh, la cantidad de dinero existente en la economía, a modo que la inflación no se dispare más allá de lo que corresponda o esté en línea con el mercado. Marta, analizando puntualmente la dinámica del crédito en el sistema bancario, ¿se está registrando una dinámica positiva? Eso también, como ya estabas diciendo anteriormente, es positivo para la economía. En la medida en la que los créditos están creciendo, esto quiere decir también que la actividad económica está registrando una dinámica interesante. Sí, el dinamismo de los créditos estuvo un poquito más acelerado en meses atrás, hoy está alrededor del 11%. Igual es un dinamismo interesante. eh, Está señalando que los agentes ya están evaluando mejor, en parte está señalando que los agentes ya están evaluando mejor la actividad, pero también tendríamos que considerar el tema de la morosidad. Hay sectores que están teniendo el doble de morosidad que el promedio, como el comercio al por menor y el consumo, lo que nos da la pauta de que esa recuperación de la actividad está siendo un poco desigual, o sea, que no se está dando en la misma proporción en todos los sectores. Eh, el comercio al por menor ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Aparentemente sigue tratando de recuperarse de eso. Su morosidad está alrededor del 6, cuando en el sistema está alrededor del 3,4, 3,4. Eso ya con los ajustes de cartera que se hacen en cuanto a renegociaciones. Eh, entonces, algo no está todavía sólido, o sea, la recuperación no está sólida en algunos sectores como el comercio. El consumo también está con una morosidad similar, alrededor del 6, eh, señal de que los ingresos todavía están siendo algo inestables. Entonces, es una buena señal la dinámica del crédito. Hay que ver, tener cuidado con las capacidades que están teniendo algunos sectores. Entiendo. Marta, y en cuanto a las tarjetas de crédito, que son también parte de la dinámica del crédito, se está observando un dinamismo positivo también, pero esto podría significar otra cosa en el sentido de que hay muchas familias que están incurriendo a los gastos con tarjetas de crédito para equilibrar un poquitito ese golpe de ingresos que se había generado desde la pandemia en adelante. ¿Esa puede ser una situación que todavía se está observando? ¿O qué te parece que estamos observando en la dinámica de las tarjetas de crédito puntualmente? Las tarjetas de crédito son un instrumento que lo que produce es que el consumidor pueda seguir financiando su consumo, aunque no esté todavía muy estabilizado. Entonces es más cuidadoso el análisis que hay que hacer de las tarjetas de crédito, en el sentido de que podría estar señalando que el consumidor
todavía no tiene ingresos estables, como te señalaba recientemente, como para mantener su nivel de consumo, entonces recurre a las tarjetas de crédito y el riesgo en ese caso es el sobreendeudamiento. Es un instrumento que muy pocas personas saben utilizar, entonces eh, hay que tener cuidado en el análisis de las tarjetas de crédito. Mm. Y en cuanto al crédito de los sectores, o sí, de los sectores que están más afectados hacia la producción, Marta, se está registrando también una dinámica positiva. Esto podría augurar en materia económica también meses positivos, teniendo en cuenta que también estos créditos son importantes para la dinámica de la actividad de cada uno de estos segmentos. Me señalas los vinculados a la cadena productiva. Sí. Sí, de hecho, el aporte del sector agropecuario es alrededor del 10% nada más al Producto Interno Bruto. Lo que importa es la cadena vinculada. Entonces, los créditos, si entiendo bien, están más dinámicos en los sectores que se vinculan, los servicios vinculados, el agribusiness, eh, la intermediación financiera misma también. Entonces, eso hace que la rueda de la economía se vuelva un poquito más dinámica también, en el sentido de que si el agribusiness tiene una mayor cantidad de mayor dinamismo en sus créditos, significa que está solicitando créditos para financiar la siembra o para financiar la cosecha. Eh, entonces, significa que se está dando eh, no es un derrame muy grande, pero sí un derrame hacia determinados sectores vinculados. Y eso es importante en el sentido de que cuanto más fluya, cuanto más sectores logren subirse a la dinámica que impulsada por el sector que hasta hoy tradicionalmente inspira nuestra economía, más rápida va a ser la consolidación de nuestra recuperación. No obstante, so- hay que hacer la salvedad de que necesitamos involucrar a más sectores a esa dinámica y necesitamos involucrar en esa dinámica sectores no necesariamente vinculados al sector agropecuario a modo de garantizar o otorgar más estabilidad a nuestra economía. Nuestra economía es muy volátil porque depende de don clima, eh, del factor climático. Entonces necesitamos como país empezar a pensar en cómo estabilizar esa o cómo reducir esa dependencia del clima a modo de que nos vean mejor también los inversores. Eh, Hace poco las calificadoras una de las calificadoras mantuvo nuestra calificación soberana, o sea, nuestra evaluación como país, y uno de los factores que señala que requiere de acciones es justamente darle esa estabilidad a la economía. La economía es aún volátil, pero indiscutiblemente lo que me planteaste es cierto. A medida que los sectores vinculados a la cadena productiva empiecen a solicitar créditos, nos da la pauta de que están financiando un mayor nivel de actividad y un mayor nivel de actividad nos beneficia a todos. Mm. Marta, todos estos resultados que se están teniendo en cuanto al crédito también van en línea con otros indicadores que el Banco Central del Paraguay va monitoreando. Tenemos perspectivas positivas para lo que es el consumo. En cuanto a los informes de situación general del crédito, siempre estamos observando números positivos en torno a la concesión de préstamos dentro de nuestra economía. Es decir, tenemos perspectivas positivas para lo que sería el cierre de este año 2023 y bueno, esta dinámica podría también mantenerse en parte del 2024. Sí, de hecho, las perspectivas para el 2023 son positivas. El, como te comentaba otro día, está ya nomás determinado que estaríamos creciendo, en nuestra opinión, desde la consultora alrededor del 5%, porque nuestro primer semestre siempre marca el ritmo. No obstante, eh, es importante señalar que esta dinámica positiva se mantendría en los primeros meses del 2024, aunque ya a un menor ritmo, cuando ya creciste un año.
aunque tengas crédito, los créditos lo que van a hacer es un poquito consolidar nomás esta recuperación. Cuando ya creciste un año, el ritmo al año siguiente ya no es el mismo. Vos tenés un rebote nomás después de una caída y el siguiente ya es normal. De hecho, estaba viendo los números recién. eh, el FMI para el 2024 estima 3,8% de crecimiento, misma estimación que tenemos desde Mentu, ¿verdad? Eh, y sin embargo, para los años siguientes ya estima alrededor del 3,5, que estaría siendo el crecimiento tendencial, más no es el promedio que teníamos antes de la pandemia. Señal de que la economía necesita ya tomar otros motores que hagan que se solidifique. Y si estos créditos están fluyendo hacia esos otros sectores no tradicionales, sería de ayuda para consolidar esa recuperación. Claro, Marta, y como ya estuviste mencionando también, esto fluye positivamente en la medida en que las tasas de interés también se vayan acomodando hacia abajo, en la medida en la que las tasas de interés bajen, el dinamismo del crédito también se va acelerando y lo que muestran también los datos del Banco Central del Paraguay es que efectivamente se está dando una reducción paulatina de los tipos de interés en promedio dentro de nuestro mercado. Sí, eso es consecuencia en parte de la política monetaria, en el sentido que va reduciendo, debería reducir a menor ritmo, mayor ritmo, como ya señalamos, su propia tasa. eh, y eso se traduce en una mayor canalización desde los que ahorran los recursos, canalización de recursos de los que ahorran hacia los que desean invertir, los que desean consumir, financiar su consumo. Y eso va a otorgar un mayor dinamismo. Cuanto más rápido converja la tasa de referencia hacia la tasa natural, entonces más rápido, más atractivo será tomar créditos, tanto para inversionistas como para consumidores. Hay que ver nomás las capacidades que están teniendo los consumidores, algo ahí la salvedad. Pero sí es importante que los inversionistas tengan condiciones para que tomar estos préstamos y luego tener un retorno por su inversión y por eh, el esfuerzo que hacen por generar nuevas actividades o ampliar las que ya tienen. Marta, una cuestión que te quería preguntar también desde tu expertise para tener un poco tu visión. ¿Guarda relación con esas diferencias que estamos teniendo en los caminos de tasa de política monetaria o de tasa de referencia entre nuestro país, donde ya estamos experimentando un descenso bastante pronunciado si vemos los niveles pico que habíamos alcanzado, en comparación también con lo que está ocurriendo con los Estados Unidos, donde las tasas de interés todavía se mantienen altas y las tendencias bajistas se proyectan más para un mediano plazo, tal vez no tan en un corto plazo, ¿verdad? Esto podría ir generando divergencias dentro de nuestro mercado entre lo que son las operaciones en moneda nacional y las operaciones en moneda extranjera, teniendo en cuenta las diferencias de tasas de referencia, ¿o te parece que es una cuestión que no estaría impactando en dinámica crediticia? La cuestión de las tasas de referencia de los bancos centrales de los países avanzados afecta en el sentido que te había comentado, los capitales fluyen hacia ahí. Em, sobre una divergencia entre créditos en guaraníes y créditos en moneda extranjera en cuanto a sus tasas, creo que lo principal en este país, considerando la estructura de los créditos, es que la economía se financia más en guaraníes. Eh, entonces, mientras las tasas en guaraníes vayan convergiendo a la baja, creo que sería positivo. Indiscutiblemente los agentes van a evaluar a medida que bajen las tasas en dólares y toman el crédito en dólares. Solo que ahí ya entra a tallar qué tan estable estaría el tipo de cambio. Y eso es algo que toma un poquito más de tiempo y después volver a convertir los dólares para pagar los compromisos en guaraníes, porque en la República se pagan los compromisos en guaraníes con el empleado, con el proveedor. Entonces, creo que es un poquito más, si es mucha la diferencia, la reducción de la tasa de créditos en dólares, es probable que los agentes fluyan. eh, Tomen decisiones más hacia el lado de tomar créditos en dólares, pero si la diferencia es relativamente baja,
en mi opinión, se mantendrían en guaraníes, Ok, Marta, haciendo la salvedad de que hay algunos sectores que operan mayoritariamente en dólares, están bastante mayoritariamente en dolarizados, ¿verdad? dólares. Claro, y a ellos les convendría, por ejemplo, sí, tomando esa salvedad. Genial, Marta. Finalmente, esa última cuestión que estuviste mencionando también es relevante, el tema del tipo de cambio. Para ir cerrando un poquitito la charla, saliendo un poquitito del tema de tasas, pero siendo análisis sobre un tema que es importante para la economía. ¿Qué estás observando de estas últimas semanas en cuanto al tipo de cambio? ¿Qué te parece que podemos esperar ya de este último tramo del 2023? Considero que no va a variar mucho ya en este último tramo del 2023, porque ya tu demanda de importaciones está más estable. Sin embargo, todavía me hace algo de ruido lo que podría ocurrir con los argentinos. Han sido los argentinos los que han presionado nuestro tipo de cambio en los últimos meses, en el sentido de que tomaban, venían con sus pesos, los cambiaban a dólares y llevaban los dólares que existían en Paraguay, llevaban a la Argentina. Entonces, ahí sí tendría que evaluar un poco en lo que ocurre en las próximas semanas. En los últimos días estuvo un poquito a la baja, o estable o a la baja. Entonces, si no existe esa presión de parte de los argentinos, eh, es probable que cerremos más o menos en la misma línea, no muy alejado del nivel en el que está hoy. Hay que ver qué deciden nuestros hermanos argentinos luego del cambio no cambio de gobierno, pero luego de las elecciones que señalan que va a haber un cambio de gobierno y un candidato que señala que va a haber cambios de políticas importantes. Entonces, yo creo que ellos están expectantes y nosotros estamos expectantes a sus decisiones.